Bienvenidos a Senado Noticias, edición central. Como siempre hasta ahora nos reencontramos para saber informaciones legislativas que han marcado el día en este viernes 17 de agosto, pero también aprovechar un repaso de todas las informaciones que han marcado esta semana. Estos son los titulares de hoy. Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado discute sobre la integración social y territorial. En reportajes de Senado Noticias, conozca el nuevo financiamiento de las Fuerzas Armadas y que deja atrás a la ley reservada del cobre. La Comisión de Salud acuerda prohibir el ingreso del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, por caso Frei Montalva. Y tal como lo veíamos en los titulares, la Comisión de Salud, específicamente sus integrantes, acordaron prohibir el ingreso a esta instancia legislativa, a sus sesiones, al actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, por el caso Frei Montalva. Más detalles a continuación. Con el voto de la mayoría presente, la Comisión de Salud decidió solidarizar con la democracia cristiana y prohibir el ingreso a esta instancia al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, a quien se acusa de estar involucrado en el ocultamiento de información de la autopsia del presidente Eduardo Frei Montalva. En la comisión desarrollada el pasado martes 14 de agosto, los legisladores presentes, los senadores Rabindranath Quinteros, Carolina Goich y Guido Girardi, aprobaron la idea puesta en votación por el presidente de la instancia. Mientras esto no se arregle, nosotros evidentemente no tenemos ningún problema con el ministro, pero no vamos a invitar ni participar en reuniones con el subsecretario en esta comisión, ni lo vamos a permitir que ingrese en sala, que es una atribución de los senadores. ¿Les parece? El senador Francisco Chaguán expresó su molestia por esta decisión, argumentando que esta es una imputación compleja porque no ha sido acreditada judicialmente la participación de Castillo en los hechos, asunto que fue respondido por los propios legisladores, miembros de esta comisión. A mí me gustaría, por el contrario, me gustaría que la comisión fuese proactiva y pudiera citar justamente al subsecretario un poco porque se está tomando una decisión por una imputación que es compleja, porque si se hace una imputación sin que esté acreditada, sin que haya verdad judicial, mire, frente a cualquier imputación acá podríamos estar tomando decisiones. Yo de verdad no comparto en absoluto. Me encantaría que el subsecretario Castillo estuviese acá, diera explicación de sus dichos o de lo que se le imputa, a lo menos. Y yo quiero decirle que yo le creo al doctor Castillo. Yo comprendo lo expuesto por el senador Chaguán, pero acá hubo una votación democrática y la mayoría de la comisión tomó una resolución. No veo por qué hay que estar dando explicaciones. Agradecer la disposición, presidente, también al senador Rabindranath Quintero, y yo creo que es lamentable cuando tenemos tantos desafíos en materia de salud, que situaciones como esta hagan muy compleja la relación, y sobre todo habiendo evidencia hoy día del asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva, y quedando clara la no colaboración en su momento del que hoy día es subsecretario de Redes Asistenciales. Al subsecretario Castillo se le acusa de haber negado en el 2000, cuando se desempeñaba como director del Hospital de la Universidad Católica, la existencia de una autopsia del asesinado mandatario. Más tarde, ante el juez Alejandro Madrid, reconoció haber tenido en su poder el informe y dijo que no lo entregó a la familia Frei porque nadie se lo solicitó, un tema que aún sigue en la agenda noticiosa. Y cambiamos de tema. Las Fuerzas Armadas están a punto de vivir un cambio histórico en cuanto a su financiamiento, dejando atrás la actual ley reservada del cobre. El Ejecutivo envió un proyecto de ley que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Defensa del Senado. En reportajes de Senado Noticias conocemos mucho más de esta ley. Lleva más de 70 años financiando parte de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, un cambio en el mecanismo hace que el fin de la denominada Ley Reservada del Cobre esté cada vez más cerca.
Aunque en rigor ya no poseía el rótulo de reservada, la ley del cobre es parte de los recursos especiales con que se costea el financiamiento de las compras de material bélico de las Fuerzas Armadas, quedando al margen de la discusión presupuestaria que cada año realiza el Congreso. Por eso, como parte de un proceso que venía desde hace varios años, el presidente Sebastián Piñera firmó a principios de agosto las indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional y que deroga la ley reservada del cobre, una de las más discutidas fuentes de ingresos a la hora de las compras de material. Que el mecanismo de financiamiento también sea un mecanismo más transparente, un mecanismo más eficiente, un mecanismo en que exista un mejor control democrático de los gastos, las inversiones de nuestras Fuerzas Armadas. Y que además ese mecanismo de financiamiento no dependa de una variable como es el precio del cobre. Aunque la ley reservada del cobre data de 1958, sus parámetros fueron sustancialmente modificados durante la dictadura, sin instituciones democráticas como el Congreso de por medio y garantizando un 10% del ingreso total anual de Codelco, que de ser inferior a 90 millones de dólares de la época, era solventado por el fisco. Hoy el país ha cambiado y se plantea un mecanismo que pase por la discusión de presupuesto en el Congreso Nacional. Actualmente se distingue entre el financiamiento de las actividades generales y el de capacidades estratégicas. Para las primeras se mantendrá el mecanismo anual de presupuesto de la Nación, mientras que para el segundo se contempla un sistema estable compuesto de un presupuesto inicial de 4 años seguidos y el siguiente año se discute el año 5, el año subsiguiente el año 6 y así sucesivamente, asegurando que hayan 4 años seguros de inversiones y un trámite con participación democrática del Poder Ejecutivo y Legislativo. Que con este proyecto el financiamiento de las Fuerzas Armadas va a ser un financiamiento hecho con pleno ajuste a las reglas democráticas, con control para ver que los recursos se gasten en forma adecuada. A mí me parece que es altamente positivo el transparentar toda esta discusión, el que haya una rendición permanente en el Congreso, el que exista el presupuesto tal cual lo ha señalado esta indicación. Es decir, esto transparenta absolutamente todo lo que hemos venido largamente deseando y por lo tanto vamos a apoyarlo de manera favorable. A contar de 2016 se eliminó el carácter reservado de esta ley, pero seguía vigente. Y se ha generado un amplio grado de consenso, tanto así que en su primer gobierno el presidente Piñera también presentó un proyecto en este sentido. Por tanto, están hoy día dadas las condiciones para avanzar en algo que nosotros venimos planteando desde hace muchos años. Otro ítem incluido en el proyecto y la indicación del Ejecutivo es el llamado Fondo de Contingencia Estratégico, que partirá con 1.000 millones de dólares y se aplicará en casos de relevancia más extrema o contingente, por ejemplo, en el despliegue de uniformados para brindar ayuda ante catástrofes, amenazas inesperadas o ante oportunidades de adquisición inmejorables en el mercado armado. Este último, un ítem sobre el cual se han hecho llegar varias observaciones. Aún así, el balance entre los legisladores que se mantienen escuchando voces autorizadas e incumbentes sobre el proyecto es optimista. Que el financiamiento de las Fuerzas Armadas sea discutido en el Congreso Nacional a través de una serie de fórmulas técnicas que están establecidas en las indicaciones, de que el Congreso tenga un control democrático sobre ello, de que se garanticen las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, es un anhelo nacional. Aquí estamos discutiendo solamente lo que se compra afuera. No estamos discutiendo el presupuesto que se discute anualmente. El 85% del presupuesto de las Fuerzas Armadas pasa por control democrático. Lo que nos falta es esa última parte, un mecanismo estable y seguro, y ese es el que esta ley tiene. Vamos a tener un sistema de financiamiento que garantiza la estabilidad del presupuesto de las Fuerzas Armadas y que sobre todo nuestras capacidades estratégicas, que son tan importantes para la defensa, se mantengan en la situación que se encuentran hoy día. Dentro de los mecanismos de control se propone que el ministro informe una vez al año a las comisiones de defensa del Congreso sobre la forma en que los recursos presupuestarios aprobados están satisfaciendo las capacidades estratégicas, por lo que ya se está sugiriendo que estas instancias cuenten con apoyo técnico para ello. Entre las cifras, la propuesta del Ejecutivo es que el apoyo a la defensa oscila entre los 400 y 450 millones de dólares para mantener buques, aviones y, de acuerdo al ministro, todo lo que signifique inversión en equipamiento. Para calcular esa cifra, se tomó en cuenta lo que se ha gastado en los últimos 15 años y el promedio era de alrededor de 650 millones de dólares por año, con un piso que, según el Ejecutivo, no era real, por lo que se optó por bajarlo en forma directa. El proyecto establece un presupuesto plurianual de una cantidad muy relevante de recursos, 2.600 millones de dólares, y un piso mínimo que son cerca de 500 millones de dólares, sobre todo pensando que las Fuerzas Armadas no solo están preparadas para la paz, sino que enfrentan el tremendo desafío de las catástrofes, de las emergencias,
Hasta ahora Codelco ha indicado que esta modificación no afectará ni sus inversiones ni sus aportes al Estado. Mientras tanto, la Armada ha sugerido que al plan se agregue un porcentaje del Producto Interno Bruto como parte de sus necesidades, antecedentes que por estos días son examinados exhaustivamente en la Comisión de Defensa del Senado. Y con la presencia de los alcaldes de Las Condes y Recoleta, la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado retomó el tema de la integración social y territorial. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Lo revisamos en el siguiente informe. Es una propuesta que ha generado opiniones divididas. La construcción de un proyecto habitacional en la Rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes, aún no logra convencer a todos, pero puso nuevamente en el centro de la discusión el tema de la integración social y territorial. Fue precisamente el tema que abordó la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, donde estuvo presente el promotor de este proyecto, el alcalde Joaquín Lavín, y su par de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, quien ya está trabajando en esta materia. Hemos construido muchos proyectos de vivienda social en donde el municipio ha comprado el terreno para traspasarlo a título gratuito a los comités de allegados. Hemos también construido vivienda, estamos construyendo vivienda para arriendo a precio justo y somos la comuna que más plusvalía ha tenido en los últimos 6 años y en los últimos 3 solo se concentra en más de un 83% de aumento. Por eso pienso que la manera de avanzar más rápido en la integración social es permitiendo en ciertas zonas que uno podría definir como zonas de inclusión social, cambios en el plan regulador que permitan incentivos a las propias inmobiliarias para que a cambio de esos incentivos entreguen una cuota de viviendas sociales. En 1953, con la Corporación de la Vivienda Corvi, comenzaron los primeros intentos para avanzar en esta materia y actualmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementa el programa de integración social y territorial. Se han construido más de 100.000 viviendas de integración y más de 700 conjuntos habitacionales, pero la segregación se mantiene. Se concentra en algunas comunas de la región metropolitana, pero también está presente en regiones. La segregación no solo existe porque hay territorios donde se construyen viviendas sociales alejadas de los sectores medios, sectores de bajo ingreso, sectores pobres, sino porque los espacios públicos del urbanismo, escuelas, consultorios, mercados, servicios públicos, quedan alejados y que el Ministerio está trabajando un proyecto de ley para facilitar, para intensificar la integración social en el desarrollo inmobiliario y también urbanístico para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo los próximos 4 años, lo que nos parece positivo. Cambios en el plan regulador comunal, mayor autonomía para las municipalidades, una modificación a la ley con sello integrador, son parte de las propuestas que han surgido en el transcurso del debate. Una actualización pensada para nuevos barrios, pero también para aquellos sectores ya instalados. Y la Comisión de Medio Ambiente del Senado tuvo su primera audiencia para analizar el proyecto que busca la protección de los glaciares en nuestro país. Más detalles en el siguiente informe. De los casi 17.000 kilómetros cuadrados de extensión que tienen los campos de hielo sur, solo 4.000 pertenecen a Argentina y en ese país desde 2010 legislaron para brindarles protección. Chile tiene el 82% de la superficie glaciar de América del Sur y a través de un proyecto de ley inició el debate para la protección de estos ecosistemas fundamentales para el futuro, ya que componen las reservas de agua dulce más importantes que tiene el país y nutren los ríos en el norte, centro y sur. Especialmente cuando no hay periodos de lluvia. El agua sale de los glaciares y por lo tanto el glaciar, la diferencia que hace en muchos sectores, particularmente en las zonas más pobladas y con mayor estrechez hídrica, mayor sequía, el glaciar hace la diferencia entre una desertificación completa, la destrucción de los ecosistemas, o que perdure un hilito de agua que haga que los árboles, los pajaritos y la vida subsista en buena parte del territorio nacional. Los glaciares son los que permiten que Chile sea Chile y que tengamos este equilibrio de distintos climas. La Comisión de Medio Ambiente recibió a Greenpeace y la Fundación Terram en el primer debate por este proyecto de ley. La senadora Jimena Órdenes cree que existe consenso en avanzar en la normativa que prohíbe cualquier actividad que pueda afectar su condición natural, como contaminarlos, construir, explotar minería o hidrocarburos.
Chile tiene una de las mayores reservas de glaciares del mundo, por lo tanto tenemos una responsabilidad que va más allá de los territorios particulares y los glaciares tenemos que entenderlos como un sistema, son sistemas complejos, como reservas de agua dulce que van a ser tremendamente relevantes en el futuro. Muchos se sorprenderían al pensar que en la región de Valparaíso existen 1.400 glaciares y que en el norte están contenidos en rocas. Incluir este tipo de glaciares y los entornos de todos ellos como lugares que deben ser preservados son algunas de las observaciones que se hicieron a la iniciativa. No es solo importante proteger el glaciar como masa de hielo, sino que hay que proteger todo el ecosistema, vale decir el ambiente glaciar y el ambiente periglaciar, que es lo que rodea al glaciar, y que la protección sea absoluta para todos los glaciares de Chile. El proyecto también establece penas y multas para quienes no cumplan la normativa, y otras de las sugerencias hechas a la comisión fue crear un registro actualizado de glaciares con una autoridad a cargo y que sean monumentos naturales. El proyecto define los glaciares como bienes naturales de uso público inapropiables y que su protección es con fines de conservación. Los invito ahora a revisar senado.cl, información legislativa, en este caso sobre el torneo de Libera, muy relevante que reúne a nuestros estudiantes de distintos niveles y en distintas regiones. Revisemos esa información. El Congreso no es solo una fábrica de leyes, debe ser reflejo de la sociedad en los temas que debate. Así lo afirmó el presidente de esta corporación, el senador Carlos Montes, al participar de las semifinales de este concurso en la sede de la Universidad Católica. Paralelamente se realizaron torneos en regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos. El próximo viernes será el turno de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule y Magallanes. Un torneo, recuerde usted, que reúne entonces a diferentes alumnos para entonces hablar de diversas legislaciones, por ejemplo, y que se realiza una gran final, una final que se realiza aquí en el Congreso Nacional en el mes de octubre. Más detalles de lo que significa este torneo y sobre todo las fechas clave en senado.cl. Les quiero extender una invitación especial porque este fin de semana tenemos un nuevo estreno del resumen de sala. Allí el periodista Cristian Reyes nos cuenta todos los detalles, los antecedentes sobre los proyectos debatidos en las últimas salas de sesiones. Aquí un adelanto. ¿Cómo están? Les quiero hacer una cordial invitación para que este fin de semana podamos volvernos a encontrar, a revisar los principales hitos que nos dejó la sala del Senado en la jornada del pasado día martes 14 de agosto. Por ejemplo, con los siguientes temas. La aprobación del proyecto que procura mejores índices en cuanto a la donación de órganos y el respaldo para que los humedales urbanos cuenten con un marco de protección adecuado. Ya lo saben, este fin de semana un nuevo capítulo de Resumen de Sala, solo por las pantallas de TV Senado. Bueno, y con esta información nosotros nos despedimos agradeciéndoles que se hayan informado con nosotros del trabajo legislativo de esta jornada y también de lo que ha pasado esta semana. Más detalles, por supuesto, puede verlo en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Con esto me despido, que tenga muy buenas noches y un gran fin de semana. Nos reencontramos el lunes.